Hola, bienvenidos. En este video vamos a analizar sobre los sistemas por unidad. ¿En qué consiste el sistema por unidad? Consiste en tomar un sistema eléctrico y pasar a valores reales a valores en porcentaje. De esta manera nos va a permitir generar un modelo de impedancias del sistema y poder utilizar la teoría de redes eléctricas para determinar los valores de corriente, voltaje y potencia. ¿Sí? Entonces, para ello, más fácil poder trabajar en valores por unidad para luego poder determinar valores de corriente, voltaje, potencia de un sistema, considerando que vamos a tener ahí un circuito de reactancias lineal. Entonces, en otras palabras, consiste en tomar valores de diferentes valores del sistema y pasarlos a un mismo valor bases del sistema en el cual está trabajando para poder determinar cuáles serían pues la corriente, el voltaje y la potencia de ese sistema. ¿Sí? Entonces, para ello, en un sistema, es decir, el diagrama ya lo tenemos aquí, lo que vamos a hacer es poder comprender cómo se determinan cada uno de esos valores o cómo se pasa de valores reales a valores en por unidad. Entonces, tenemos el diagrama. En el diagrama podemos conocer 4 elementos: el generador, el transformador 1, la línea de transmisión, el transformador 2 y la carga. Cada uno de ellos tiene sus valores, tanto de potencia, voltaje e impedancia. Luego de ello debemos mencionar que estos valores son valores del sistema, valores nominales. No es lo mismo valores nominales con valores en los cuales se encuentra trabajando este sistema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en consideración a los valores nominales, conocer cuáles serían, tomando en cuenta los valores al cual está trabajando, ¿sí? Cuáles son esos valores por unidad. Entonces, para ello, también podemos observar que tenemos barras. Recuerden que las barras son los elementos de conexión con los otros. Es decir, la barra me permite la conexión entre el generador y el transformador. Y así para cada uno de ellos. Entonces, podemos mencionar que en el sistema le hemos dividido justamente en los devanados de cada transformador, lo cual me indica la separación de las zonas, ¿sí? Entonces, siempre un transformador va a tener un devanado primario y un devanado secundario. Entonces, como acá tenemos la generación de una determinada potencia con un determinado voltaje que llega al primario. Luego, esa potencia va a seguir su proceso, ¿verdad? Entonces, para ello se necesita elevar el voltaje para la transmisión. Entonces, este voltaje del lado primario en el devanado secundario va a cambiar. Generalmente, si estamos hablando de generación, va a ser elevado. Y si observamos en los valores, es lo que tenemos. En el devanado del primario nos llega 13.8 que viene desde la generación. Los 13.8 pasa al secundario con 66 kV, que es cuando ya está elevándose ese voltaje para luego continuar con su proceso de transmisión. Entonces, eso me quiere decir que acá al siguiente transformador, es decir, al 2, me va a llegar ese voltaje, el cual es 66 kV. Considerando que este es un caso en estudio. En la vida real, este voltaje, por cualquier tipo de interrupciones, me va a presentar pérdidas y estas pérdidas directamente va a reflejar en disminución del voltaje. Entonces, al ser un caso de un ejercicio planteado, tenemos que el voltaje es el mismo de 66 kV. Nuevamente, al siguiente devanado va a disminuir. Recuerden que la lógica es poder transportar alto voltaje, luego llega ya para la etapa de la distribución y ahí debe disminuir ese voltaje para poder entregar a los valores requeridos por cada uno de los usuarios o cargas. Entonces, es por ello que aquí podemos observar que en el transformador 2, el último voltaje es de 23 kV. Entonces, una vez comprendido el sistema, lo que vamos a hacer
es poder dibujar el diagrama de reactancias. En el diagrama de reactancias, lo que necesitamos es determinar cuáles son estos valores, ¿sí? De cada uno de los elementos. Recordando que en el diagrama de las reactancias, las resistencias se desprecian. Ok. Luego, lo que vamos a hacer es poder establecer magnitudes bases o valores bases. Estos valores bases pueden ser tomados del mismo sistema y puede ser que en el ejercicio ya me venga planteado cuáles son esos valores bases, o si no, puedo yo escogerlos. Eso ya depende de cada uno de los casos en estudio. Entonces, para este caso, tenemos que la potencia base es 50 MVA y el voltaje base de la zona 1, en este caso se está tomando el voltaje de la zona 1, 13.8, y es al cual está trabajando también el sistema. Entonces tenemos 13.8 kV. Una vez establecido las magnitudes bases, ahora sí procedemos con la determinación de la corriente, el voltaje y la impedancia de cada una de las zonas. Entonces, para ello, vamos a empezar con la zona 1. En la zona 1 tenemos que la corriente de la base 1 es igual a la potencia base sobre la raíz de 3 por el voltaje base. Reemplazamos valores y tenemos 50 MVA. Recuerden que es la potencia base. Es de esta potencia. 50. Y luego tengo raíz de 3 igual a la ecuación. Y el voltaje base es el que estoy estableciendo, que son 13.8. Simplemente coloco en la calculadora, va a ser 50 millones dividido para raíz de 3, que multiplica a 13.800, que es igual a 13.8 kV. Determino ese valor y me arroja un resultado de 2091.8 amperios. Luego debo determinar el voltaje base 1. Entonces, como ya me estoy estableciendo en el ejercicio, ya no necesito determinarlo. Únicamente lo he colocado para esa referencia, que es el mismo que estoy seleccionando. En este caso, porque selecciona aquí voltaje base 1. Si hubiera tomado el voltaje base 2, entonces ahí sí, supongamos que tomé el voltaje del lado del levantebanado secundario, entonces ahí serían los 66 kV. Entonces, como ya determiné para la zona 1, voy a continuar con la zona 2. En esta ecuación, les había colocado primero el voltaje, pero si ustedes analizan, necesito el voltaje de la zona 2 para hallar la corriente. Entonces, por ello, lo que hice es colocar primero el voltaje base 2. Entonces, la ecuación es igual al voltaje base 1, es decir, al que ya determiné, que multiplica por el voltaje nominal del devanado secundario. Recuerden que esto hace referencia al transformador sobre el voltaje nominal del primario. Entonces yo me voy al diagrama y aquí este es el devanado primario. ¿Cuánto tengo? Estoy aquí en el transformador. ¿Cuánto tengo? 13.8, pero como la ecuación me dice que es el secundario sobre el primario, entonces debe ser 66 sobre 13.8. Y es lo que he colocado, 66 sobre 13.8 kV. Fácilmente yo puedo simplificar, y el resultado son 66 kV. Luego, para determinar la corriente, ahora sí, como ya tengo el valor de voltaje base 2, porque en esta ecuación es la misma que la anterior, con la diferencia que ahora necesito el voltaje base 2, el voltaje de esa zona. Entonces, reemplazo datos y obtengo un resultado de 437.3. Recuerden que nuevamente este 50 MVA es el voltaje, perdón, la potencia base sobre el voltaje base 2.
Aquí son los 50 millones, acá son 66.000. Realizan la operación y este es el resultado. Entonces, en la zona 2 también observo que aquí tengo una línea de transmisión. Entonces, esta línea de transmisión tiene un valor de impedancia de 15 ohmios. Entonces, debo determinar ese valor, para lo cual tenemos la ecuación de la impedancia base 2, porque es la zona 2 la que estoy determinando, es igual al voltaje base al cuadrado sobre la potencia base. Reemplazo valores. Tengo los 66 kV al cuadrado sobre los 50 MVA. Nuevamente les recalco, como estoy determinando en la zona 2, el voltaje base son los 66 kV y lo elevo al cuadrado, porque eso me dice la ecuación. Y el resultado es 87.12 ohmios para esa impedancia de la línea de transmisión. Una vez que ya determiné, bueno, aquí también o es bien poderles recalcar que para la zona 1 no he determinado la impedancia considerando porque ahí no tenemos una línea de transmisión, ¿sí? Únicamente lo tenemos en la zona 2 y por eso es lo que se ha empleado. Y además de ello, aquí podemos observar que tenemos, ¿verdad?, en ohmios. Las otras ya tenemos en valores en porcentaje, porque aquí tenemos 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros necesitamos conocer el porcentaje o el valor de 10%, simplemente tomamos 10 dividido para 100 y ya conocemos que es 0.1. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la zona 3. ¿Sí? Entonces sería para la zona 3, de aquí hasta acá. Entonces para ello nuevamente el voltaje base 3, que este número hace referencia a la zona, ¿sí? Entonces es igual al anterior, al voltaje base 2. Este es el voltaje anterior, como para el voltaje base 3. ¿Cuál es el anterior? El 2, por eso coloco el 2. En el anterior, pues si estábamos en el 2, ¿cuál era el anterior del 2? El 1. ¿Sí? O tomen en esa relación para que no puedan posteriormente confundirse. Luego, entonces lo que hago es reemplazo la misma ecuación, los 66 kV, que habíamos determinado aquí. Y nuevamente tenemos el secundario sobre el primario, es decir, voltaje del devanado secundario sobre el primario. Me voy a la tabla de valores en el transformador 2. Secundario sobre valor del primario. Reemplazo valores y obtengo un resultado de 23 kV. Simplifico y simplifico, simplemente me queda el valor de 23 kV. También puedo determinar la corriente base 3, corriente de la zona 3. Nuevamente hago referencia que aquí me indica, ¿verdad?, que es o corresponde al voltaje de la zona que estoy determinando, que es la que acabo de hallar. Entonces, 50 MVA, que es la potencia base, sobre raíz de 3 por el voltaje base de la zona 3. Reemplazo y obtengo un resultado de 1255.11 amperios. Muy bien, una vez que ya he determinado de cada una de las zonas, vamos a continuar. Ahora debo manifestarles que el valor por unidad, como habíamos dicho en un inicio, es simplemente un valor real, poderlo dividir para un valor base. Y es lo que acabamos de realizar, ¿verdad? Tomamos un valor del sistema y lo dividimos para valores bases que establecimos. Entonces luego me hace falta poder determinar las impedancias por unidad, ¿sí?, de cada uno de los elementos: generador, transformador, línea y transformador 2, porque esos son los elementos que se encuentran aquí en este sistema. Sí, hemos mencionado 4 elementos y tenemos 4 reactancias que determinar y es lo que vamos a pasar en valores por unidad. Muy bien. Luego tenemos que para esta
este caso tenemos la impedancia por unidad del generador es igual a la impedancia real que multiplica la potencia base sobre la potencia nominal o la potencia antigua, ¿sí? Esta es la potencia base que seleccionamos y esta es la potencia del sistema o la antigua, que multiplica por el voltaje antiguo o nominal sobre el voltaje base. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces reemplazo. En el generador me dice que tengo 0.1, es lo que les había manifestado. Si yo tomo el 10%, es decir, divido 10 para 100, vamos a tener un valor de 0.1 y es lo que estoy haciendo aquí. 0.1. ¿Cuál es la potencia base? Eran los 50 MVA. Dividido para la potencia del sistema, los datos iniciales de la tablita. Entonces, en el generador, ¿cuánto tengo? Una potencia de 50 MVA, ¿sí? Y es lo que les estoy colocando aquí. Por eso les decía, esta es la potencia base y esta es la potencia nominal o potencia antigua, la que está dada en la tabla, o valores nominales. Muy bien, y lo mismo sucede con los voltajes. Recuerden que este es el voltaje antiguo y este es el voltaje base que yo seleccioné. En este caso es el mismo. Fácilmente, ¿verdad? Se anulan y el resultado va a ser 0.1. Recuerden que aquí, como ya estamos pasando por unidad, siempre va a ser con la J. ¿Sí? Entonces, esto me indica, al tener este valor, pues que ya estoy pasando directamente por unidad. Luego vamos a hacer lo mismo para el transformador. Entonces, para el transformador, tomamos los datos que le corresponden. La impedancia de 0.06, porque en la tabla tenemos una impedancia del 6%. 6 dividido para 100, 0.6. Y es lo que coloca aquí. Nuevamente, 50, que es la potencia base, dividido para la potencia nominal o la potencia de la tabla, que corresponde al transformador 1. Entonces aquí tenemos transformador 1, 40 MVA. Y así continuamos haciendo el análisis para los siguientes elementos, ¿verdad? Entonces aquí se simplifica, divido 50 para 40, multiplico por 0.6. Mi resultado J, 0.075 por unidad. Luego voy a realizar con la línea de transmisión, es decir, la impedancia de la línea de transmisión es igual a lo que les había manifestado, la impedancia real sobre la impedancia base, ¿sí? En este caso, para el generador y el transformador habíamos aplicado estas ecuaciones considerando que estos elementos, tanto generadores y transformadores, ya se encuentran como establecidos por unidad y aplicamos estas ecuaciones. Mientras que la línea pasamos de Z real sobre Z base, o que es la impedancia. ¿Cuánto es el valor? 15, que era el que está en la tabla. Por la impedancia que ya habíamos determinado, la impedancia base, ¿sí? Aquí lo tenemos, 87.2. Y me da un resultado de J 0.1764 por unidad. He colocado, bueno, esto también me había olvidado mencionarles que por lo general se trabaja con 4 decimales, recordando pues que necesitamos que estos valores sean lo más aproximados a valores reales, ¿sí? Muy bien. Luego continuamos con la impedancia por unidad para el transformador 2, para lo cual aplicamos la misma ecuación considerando únicamente los valores para este elemento, que es el transformador 2. Como tenía la misma impedancia que el transformador 1, reemplazamos que era 50 sobre 40 y aquí cambian los valores del voltaje tanto nominal como el voltaje base.
Entonces el voltaje base es 66, el que estaba en la tablita, y los 66 son los que yo había determinado, ¿sí? Para la zona. Entonces tengo 66 sobre 66, se anulan, y obtengo el mismo resultado que el transformador 1. Una vez que ya obtuve cada una de las reactancias de los elementos, lo que hago es poderlos ubicar en el diagrama de reactancias. Luego de ello podemos decir que ahora ya tenemos, ¿verdad?, un diagrama de impedancias lineal, es decir, que están en serie, ¿sí? Y cada uno de estos valores han sido hallados pasando de valores reales a valores valores base. Y ahí sí logré determinar valores por unidad. Entonces, ¿qué me hace falta? Determinar el voltaje de la barra 1 por unidad. Sí, entonces aquí tenemos la barra 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4. Recuerden que este es el generador, transformador 1, línea de transmisión y transformador 2. Entonces, para ello, tenemos la siguiente ecuación que habíamos mencionado, que es el valor o la cantidad real sobre el valor base. Entonces, aquí sería, como estoy determinando voltaje, va a ser voltaje real sobre voltaje base. El voltaje real al cual está trabajando ese sistema es el dato que lo tenemos aquí. Sí, 13.8 kV con un ángulo de 0 grados. Este es el valor real al cual está trabajando este sistema eléctrico. Entonces, reemplazo. ¿Y cuál es el valor base? El que habíamos manifestado en un inicio, que seleccionamos de 13.8 kV. Realizamos la operación y obtengo un valor de 1. Recuerden que es valor por unidad, ¿sí? Entonces hay relación. Eso quiere decir que el máximo valor que yo puedo tener es 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo 1, eso me indica que justamente ese sistema está trabajando con un voltaje el cual ha sido definido en sus parámetros, es decir, no está presentando ningún desbalance o pérdidas. Entonces, luego continuamos con la potencia de la barra 1 por unidad. Nuevamente, coloco la S porque hace relación a la potencia real sobre la potencia base. Recuerden que la potencia real es la que se había planteado en un inicio, al cual está trabajando el sistema. 20 MVA sobre la potencia base, que es la que yo establecí. Y aquí tenemos 20 con la cual está trabajando, y esta es la potencia base que yo establecí. Divido y obtengo un valor de 0.4 por unidad. El factor de potencia, ustedes observan, en el ejercicio ya tengo en valores por unidad, tengo 0.93, entonces no necesito hacer cambios, pues siempre el factor de potencia va a ser el mismo, 0.93. Muy bien, ahora si nosotros tenemos valores absolutos, o más bien ya teniendo el diagrama y yo necesito determinar valores de corriente en cualquiera de estos nodos, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que ya tenemos un sistema en el cual está trabajando, o ya pasamos a un sistema en bases, y ahora tenemos un sistema por unidad. Fácilmente yo puedo determinar o hallar cualquier valor en cualquiera de los nodos, y ya no necesito, no se me complica, lo cual sería pues un cálculo más extenso, ¿sí? Fácilmente ya lo puedo hacer con el diagrama de reactancias. Entonces, para ello podemos observar que la corriente absoluta es igual a la corriente, la potencia por unidad
sobre el voltaje por unidad. Entonces, ¿cuál era la potencia por unidad? 0.4 dividida por el voltaje, que es 1. Y este valor va a ser igual a 0.4. ¿Cuál va a ser entonces la corriente real? Utilizo esta ecuación de la corriente por unidad que multiplica a la corriente base en dependencia a cada una de las barras que yo necesite determinar. Entonces, para este caso, en la barra 1. En la barra 1, ¿cuál es el valor por unidad? 0.4. ¿Y cuál es la corriente base? Es la que nosotros determinamos en cada una de las zonas. Perdón. Entonces, vamos a las zonas y observamos. Esta es la corriente base. Esta corriente base lo debo reemplazar y obtengo mi resultado. Y lo mismo aplicamos para la corriente real de la barra 2. Entonces, de esta manera, ya fácilmente puedo determinar con el diagrama de reactancias, conociendo que estos ya están pasados a sistemas por unidad.